Tenemos muchas cosas. Realmente he preparado para ustedes un material, yo creo, sumamente valioso. Es un material que, independientemente de que creo que tiene mucho valor para el negocio, los conceptos son poco conocidos y esto va a dar una diferencial cuando tú presentes tu negocio, va a dar la diferencial cuando tú comiences a desarrollarte también en la parte personal, en la familiar, porque vamos a hablar del poder y del arte de la comunicación. Voy a compartir pantalla para que sea más didáctico. Comparto pantalla. Y bueno, ahí estás viendo, en mi pantalla, estás viendo ahí, bueno, empecé con el título de un programa de radio que hacía y que anteriormente le llamaba Comunicación 360 grados. Déjame hacer la pantalla grande. Creo que me gustó más, hasta esta portada me gustó más. Bueno, ahí están. Pero vamos con la pantalla. Esta es la pantalla en la que empezamos nosotros. Mire, tiene hasta movimiento para que no se aburra, hablando de comunicación, pero dice que no quiere leerlo. Así es de que otra vez voy a compartir pantalla. Está cerrada y entraron los chamucos. ¿Para qué anda hablando de esas cosas, señor Michel? Discúlpeme, maestro. No le digo a usted. Si pueden prender sus cámaras, chicos, a los que somos capacitadores, nos encanta ver que nos están poniendo atención, que están anotando. Si hacen una seña, los vemos. Así, por ejemplo, que le están echando muchas ganas, que están, aplauden. Todo eso nos motiva a nosotros como capacitadores. Sí, de veras que sí. Además, si hablamos de comunicación, pues es uno de los elementos de la comunicación, precisamente, el que nosotros estemos, pues, compartiendo también pues, todo lo que somos como seres humanos. Otra vez voy a compartir pantalla, me voy con la primera diapositiva. Ahí está viendo usted la primera diapositiva. Ahí estamos. Muy bien. Y voy a comenzar con el poder de la palabra desde un punto de vista profundo, porque precisamente cuando hablamos de la palabra, hablamos de algo que es sumamente importante para cualquier ser humano y empieza con el canto de Juan. En la Biblia seguramente lo has escuchado. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y cuando hablamos del poder de la palabra, hablamos inclusive de tradiciones de la India con el famoso poder de la palabra en el Om, en el famoso Aum, cuando las personas comienzan a meditar. Es una interpretación de la creación, es una interpretación del universo y de la creación del universo que conocemos y de otros universos desde hace muchísimos años por los sabios y por las sabias. Así es de que cuando hablamos de esa reverberación, estamos hablando de la creación. Si estuviera hablando, inclusive, volvemos nuevamente a la parte profunda de la palabra, y que esto con Juan estamos hablando evidentemente de la filosofía cristiana, 2 siglos después de Cristo. Hay un escritor que se llama Diógenes, y este escritor Diógenes hace un libro refiriéndose a este poder de la palabra, la reverberación, y cómo esa palabra y cómo esa reverberación hizo posible la creación. Y le llama la jerarquía celestial, si mal no recuerdo. Pero seguramente usted sí va a recordar esta jerarquía celestial cuando hablamos precisamente, o cuando hablamos, por ejemplo, acerca de que él identifica esta reverberación con el nombre muy poético de ángeles, arcángeles, y en la parte superior con querubines, serafines, tronos, virtudes, por ejemplo, y está hablando exactamente de lo mismo, o de lo mismo que posteriormente nos hablarían los físicos cuánticos en 1990, a partir de 1990. ¿Qué quiero decir con ello? Pues lo que quiero decir es que la palabra siempre está presente. Y para cerrar este primer capítulo, para poner un telón de fondo que sea importante e interesante, cuando hablamos de explicar el universo, y eso es de lo que trata el poder de la palabra en este sentido, vamos a imaginarlo como si fuera un enorme campo de agua, de un lago enorme que pudiera ser el espacio, y en el espacio el 70%, en los 82,000 millones de años luz, que aparentemente, o que todavía no está tan probado, pero más o menos es la longitud del universo, 82,000 millones de años luz. Hay en el 70% de ese enorme vacío, el 70% está vacío,
pero en ese 70% hay una reverberación y está reverberando ese vacío. Imagina que en ese vacío tomas una piedra, avientas la piedra y esa piedra comienza a crear círculos y círculos y círculos y círculos y círculos alrededor. Así es que cuando ahora, en la teoría de cuerdas, no voy a hablar de física cuántica, no se espante, solamente es para conceptualizar. En la teoría de cuerdas, lo que señalan en 1990 como hechos que son completamente probados, no solamente filosóficos, sino para aquellos de mente analítica que quieren datos, busca, por ejemplo, la teoría de cuerdas que terminó en el 95, en el 97 más o menos, y que hablan precisamente de la misma reverberación. Es la clasifican con la letra M, y en esa letra M identifican que hay 11 dimensiones o 11 vibraciones que son diferentes unas de las otras. Tiene que ver con la palabra, porque es exactamente lo mismo. Lo que está en el centro, imaginen el centro de esa onda que se forma en el lago, por la piedra que aventaste, esa es la parte más pura, y posteriormente a eso, pues se va haciendo cada vez más densa. Para explicártelo mejor, sería con el OM, que estaba hablando hace un momento y que creo que todo el mundo lo conocemos. Cuando comienza el OM, comienza la reverberación. En el primer OM es la parte primigenia y posteriormente, conforme va avanzando, como si fuera un gran eco, va creando una dimensión, otra dimensión, otra dimensión y otra dimensión y así sucesivamente. Así es que esto tiene que ver mucho con este poder de la palabra, porque además que es hermoso, no sé si ustedes conocen el canto de Juan, me permití solamente ponerles una estrofa que es bella y que explica precisamente de una manera no tanto filosófica, sino realmente de cómo explicaba Jesucristo o Jesús cuando comenzaba a explicar de cómo era la parte de nuestra llegada a este universo. Y entonces el primer párrafo dice, en el principio existía la palabra y la palabra estaba junto a Dios y la palabra era Dios. Ella estaba en el principio junto a Dios. Todo se hizo por ella y sin ella no se hizo nada. Lo que se hizo en ella era la vida y la vida era la luz de la creación. Y va explicando de esta forma en parábolas cómo el poder de la palabra va haciendo que desde la parte más pura que se conoce como la fuente, Dios, como tú le quieras conceptualizar, hasta la parte en la que estamos viviendo, son diferentes vibraciones y tiene que ver mucho con ese poder de la palabra. Empezamos ahí nada más a nivel filosófico muy grande, muy importante. Ahora déjame poner un hecho científico poco conocido. Estamos hablando del Homo neanderthals y después posteriormente Homo erectus y Homo sapiens. El Homo neanderthals, como lo estás viendo a la izquierda, era una especie muy parecida al ser humano. De hecho, tiene una inteligencia en la cual se han encontrado en las cuevas, se han encontrado pictogramas, se han encontrado rituales. Ellos inclusive sabían que había una muerte física y sabían y tenían en consideración que su vida era temporal. Tenían una inteligencia muy avanzada los Neandertal. El Homo sapiens, de la cual nosotros derivamos, y tú y yo ahora estamos precisamente aquí, precisamente por este hecho que fue un hecho único, histórico, y que no se enseña, yo creo, lo suficientemente bien en las escuelas. Había una diferencia muy grande. El Homo neanderthals se extinguió. El Homo sapiens somos tú y yo en evolución. La pregunta es, ¿por qué se extinguió el Homo neanderthals si era un hombre más corpulento, más fuerte, tenía una inteligencia similar a la del Homo sapiens? ¿Sabes cuál fue el motivo por el cual se extinguió? Bueno, pues el motivo fue por la comunicación. El Homo neanderthals tenía la laringe en posición alta, lo cual le daba una ventaja que nunca se iba a atragantar, nunca se iba a morir ahogado. Curiosamente, los bebés cuando nacen tienen la laringe en posición alta, lo cual les permite estar tomando su lechita, estar respirando, y si hacen algún gruñido o algún sonido con su boquita, no se van a atragantar nunca. Conforme va pasando el tiempo, la laringe va bajando, pero conforme va bajando, vamos pasando del gruñido a la palabra. Y del gruñido a la palabra es la forma como nosotros nos comunicamos. Del gruñido a la palabra fue la forma como el Homo sapiens continuó y nosotros somos prueba fehaciente de ellos, y como el Homo neanderthals lo puedes encontrar en los libros y puedes encontrar simplemente su historia.
Así es que la comunicación siempre ha estado, pero muy importantemente ligada desde la creación, si crees en esta parte filosófica de vida, pero en la que seguramente debes de creer es en la parte científica, hasta la parte de por qué tú y yo como especie seguimos vivos. Cuando el Homo sapiens tuvo la oportunidad de tener la laringe baja y tener una gran cantidad de sonidos que se fueron codificando, eso hizo que el cerebro empezara a tener más redes neuronales, que se ampliara la capacidad del cerebro y que empezara a generar la información que tenía una generación y la pasaba a la siguiente generación, que era básica. Lo que se había aprendido en una generación, dónde está el agua, dónde está el pozo, dónde están los depredadores, cuidado con esto, dónde están los avances, cómo puedes hacer fuego con piedras, cómo puedes hacer una flecha, cómo puedes hacer un arco, cómo puedes hacer una lanza, cómo pueden trabajar en equipo. Pues eso sí, eso fue lo que dio origen a empezar a algo que ahora, después de 100,000 años, pues estamos todavía en esta parte de trabajo en equipo. Precisamente lo que hizo que el ser humano estuviera en condiciones de dominar este planeta fue precisamente por su capacidad de hacer trabajo en equipo, tomando en consideración que el ser humano es un ser muy frágil, considerando a otros animales que le superan. Pero con inteligencia, con la forma de cómo comunicar, se decía que una de las primeras palabras era 1, 2, 3 en cualquier tipo de idioma, que significaba que todos al mismo tiempo tenían que hacer una tarea. Bueno, pues este quizá es un dato que tú no conocías, pero que tiene mucho que ver con tu existencia. Por ello, comienzo siempre diciendo en las conferencias, en los seminarios de comunicación, que la comunicación es un arte. Es un arte porque aunque hay técnicas, y vamos a aprender algunas técnicas para que tú mejores tu capacidad de liderazgo y tu capacidad de vendedor, tu capacidad de emprendedor y tu capacidad en general de todas las actividades que hagas, tiene un componente que es personal. Así es que es como si estuviéramos aprendiendo a cantar o aprendiendo un instrumento en el que enseño las guías, pero cada uno de nosotros le pone su toque particular, y cuando le pones tu toque particular, entonces se convierte en un arte. Y por ello, esta parte de comunicación es algo que a muchos interesa. En el 2001 estaba en UPIXA, los que están en México seguramente lo ubican muy bien, es una universidad técnica. Me habían invitado a dar una conferencia en el 2001 y el tema era muy pegador porque era en este mes de febrero, era un mes relacionado con el amor, y escogí la comunicación y el amor entre los jóvenes. Antes de eso, estaban 3 catedráticos, ya saben, en su salón con su mesa larga, su mantel verde, tenían sus botellas con agua, eran 3 personajes muy importantes, y estaban ahí dando un tema. El salón era para 300 personas. Y de esas 300 personas, pues estaban ahí los estudiantes que los metían a fuerza porque tenían que tomar esa sesión. Yo regularmente en la parte presencial me gusta mucho identificar los salones, así es que llegué unos 30 minutos antes y empecé a ver la conferencia. Y pues sucede lo que siempre sucede cuando dan comunicación y hay una barrera física, como puede ser un atril, en este caso era una mesa. Ellos no tenían ninguna comunicación visual con su audiencia, inclusive estaban leyendo unos pasajes de un libro y no se daban cuenta que se les estaba vaciando la sala. Cuando yo comencé, la sala tendría unas 20 o 30 participantes. Afortunadamente para mí, ahí estaba el director de UPIXA. Así es que yo empecé a dar mi tema muy pegador, que era el de la comunicación, y que en los jóvenes pues les encantó en ese tiempo, y creo que es en general a todo el mundo nos gustaría saber algunas técnicas de comunicación para que tu pareja les seas más atractivo. Te voy a dar un tip nada más, para que no se quede en la anécdota. La comunicación visual es sumamente importante, pero hay un triángulo en el que si tú diriges la vista hacia ese triángulo, pasa de ser una comunicación cordial a una comunicación amorosa. ¿Quieren saber cuál es? ¿Quieren saber hacia dónde es o hacia dónde ver? Bueno, pues de eso más o menos trataba el seminario. Y bueno, la cara en comunicación se divide por triángulos para que identifiques a qué punto de la cara va tu comunicación visual. Primero va hacia los ojos
y posteriormente hay un punto en el que se detiene en el borde de la boca. Cuando tú señalas con tu mirada de los labios inferiores hacia abajo, es en lenguaje no verbal, es una interpretación de romance. Así es que cuando quieras empezar a tener romance con alguien, velo a los ojos, después suavemente baja la mirada a que quede en la zona de la boca, después vuelve nuevamente a subir a los ojos y estás mandando un mensaje en lenguaje no verbal de cómo tener romance con una persona. Así es que más o menos por ese tema iba la parte de la comunicación. Bueno, ya, finalmente, le gustó mucho al director, le gustó mucho a los alumnos y me ofreció trabajo para que le diera capacitación a los catedráticos de Ciencias de la Comunicación en lenguaje verbal y en lenguaje no verbal, sobre todo en lenguaje no verbal. Yo lo aprendí de algunos libros traducidos de Estados Unidos, porque en México prácticamente son muy simples los libros de comunicación, y en serio, de veras, no es por recalcar el precio, porque quien me conoce sabe que no es mi intención. Te puedo decir que los cursos más caros que hay son los cursos de comunicación. Posteriormente vino la PNL, como lo vamos a ver en un momento más, pero los cursos más caros son de comunicación, porque hay realmente un poder en la palabra. Lo estaba diciendo hace un momento el maestro Eli, mi sensei, en el sentido del poder del decreto, el poder del yo soy, el poder de las afirmaciones, y todo se hace con el poder de la palabra. Hay personalidades que han dominado países y el mundo entero con el poder de la palabra. Tenemos a personas que lo han usado para mal y a personas que lo han usado para bien. En la Segunda Guerra Mundial te diría Winston Churchill: yo solamente le prometo sangre, sudor y lágrimas, y todo el pueblo británico le dio aquella esperanza, aquella fe, aquella fuerza, y finalmente Alemania no los pudo vencer. Y por el otro lado, el loco de Hitler pudo convencer a millones de personas acerca de la superioridad de la mente y de la capacidad aria, lo cual era una locura, pero los convenció. Y tan los convenció que asesinaron a 6 millones de judíos, y todos a través del poder de la palabra. Así es que esa es la historia de la palabra, y esto, déjame complementarlo para terminar con esta parte, de algo que se va acercando cada vez más a nuestra época, y voy a hablar de Jesucristo y de San Mateo, relacionado con este poder de la palabra, en la que el Maestro Jesús, seguramente conoces esta filosofía, en la que él decía que lo que realmente contaminaba al hombre no era lo que entraba a su boca. Y él decía, lo que realmente lo contamina es lo que sale de su boca, porque lo que sale de su boca procede del corazón. Y pareciera ser que esta parte filosófica la trasladó el Maestro Jesucristo actualmente a la programación neurolingüística, porque es exactamente lo mismo. Cuando nosotros estudiamos programación neurolingüística, que es la excelencia en la comunicación humana, hablan exactamente de lo mismo, de ese poder de la palabra que sale del corazón al unir mente con sentimiento. Y después, San Mateo también hablaba de la importancia de la palabra, también refiriéndose después, y que se comprobó esto filosófico en hechos ya actuales, en el que decía, las palabras nunca regresan vacías, son profecías de autocumplimiento. Masaru Emoto, quizá Masaru Emoto sí sea menos conocido para aquellos que no están muy metidos en este rollo de espiritualidad, de física cuántica. Él se hizo famoso por ahí del 2004 en una de las primeras películas que hablaban de espiritualidad y ciencia, de física cuántica, Joe Dispenza, Ramtha. Ahí estaba precisamente también Masaru Emoto en esa película que se llama más o menos ¿Y tú qué demonios sabes? O ¿Y tú qué sabes? Y en esa película se empezó a compartir el trabajo de Masaru Emoto, y hizo un libro hermoso que te recomiendo mucho que leas, que se llama Mensajes del Agua. Y en esos Mensajes del Agua, el doctor Masaru Emoto lo que hizo fue, como científico, aunque a veces los científicos son más espirituales que los espirituales, Masaru Emoto lo que hizo fue llevar a un monje a las orillas de un gran río en Japón, y le hizo bendecir el agua. Él le saca una foto con un ultramicroscopio y la congela a menos 4000 grados centígrados y la fotografía.
Y de ahí comienza a saber que esa agua que fue bendecida por ese monje empezó a cambiar la estructura molecular y empezó a sacar fotos. Estas fotos, evidentemente, te estoy hablando del 2004, no tienen nada de nuevo, pero para muchas personas todavía son poco conocidas o ni siquiera conocen este trabajo, y es tremendamente importante cuando hablamos del poder de la palabra que sepas que científicamente estás viendo, por ejemplo, aquí la molécula del amor, esto que sale en el agua y esto que está aquí hecho en forma artística, realmente no es inventado, es producto de una fotografía que salieron ese tipo de imágenes. Aquí, por ejemplo, está cortada la imagen, pero aquí dice Sinfonía de Mozart, y nuevamente se forman estos cristales, estos fractales, que tienen una belleza increíble. Con algún otro tipo de frases o inclusive de música, empezaron a hacer todo lo contrario, a hacer figuras muy poco armónicas. Cuando pusieron, por ejemplo, heavy metal, seguramente si ponen reggaetón, seguramente también van a salir estas imágenes que están aquí abajo, al lado derecho, aquí donde está esta imagen, que se ve ya completamente discontinuada, o con amenazas de muerte, con la voz de Adolfo Hitler. Entonces empezaron a darse cuenta que el poder de la palabra tenía una influencia enorme. Siguieron los experimentos, déjame ver, porque aquí está otra imagen, es que me tapa. Hicieron otro experimento con el arroz. Pusieron 3 frascos y los llenaron con arroz. Estos frascos que llenaron con arroz, lo que sucedió es que les pusieron una etiqueta y los dejaron por 30 días para saber qué es, cómo reaccionaba el arroz con las palabras. Así es que ahí estás viendo 2 arroz, uno que le pusieron etiqueta de I love you y otro que le pusieron que lo odiaban. Y lo repitieron. Cada que lo veían al arroz, a un arroz le decían, te amo mi arroz, y al otro arroz, te odio. Y tenían un tercer frasco en otros experimentos que se hicieron, que decía, nada, te ignoro completamente. Después de un tiempo, sucedió algo increíble. Aquel frasco de arroz que fue ignorado, empezó un proceso de putrefacción más rápido. Pero aquel que decía que lo odiaban, se aceleró más ese proceso de putrefacción y se empezó a hacer negro, negruzco. Y en el arroz que le decían por un mes que lo amaban, despedía un aroma suave, un aroma muy agradable. Aquí la enseñanza son 2 básicamente. En la parte del agua imagina nada más si el poder de la palabra pudo hacer que cambiara la estructura molecular diciendo la palabra externamente y después hubo ese cambio radical. Imagina lo que puede hacer el poder de la palabra dentro de ti, cuando prácticamente en más de un 70% estamos constituidos de agua y un porcentaje mayor en las células de nuestro cerebro, en las neuronas. Así es que ese poder que tenemos es enorme y por ello saber, como se ha dicho siempre, que la palabra puede ser la vida o la muerte y la decisión es de cada uno de nosotros. En la lección del arroz, que sepas que tus palabras son sumamente poderosas y que si tú tienes una influencia sobre alguien y si tú eres cruel, si tú eres burlón, si tú eres despectivo, si tú utilizas la palabra como un instrumento de sacar complejos o como un instrumento simplemente de causar dolor a los demás, que sepas que efectivamente a los más vulnerables les vas a causar un dolor y ese dolor va a quedar marcado en muchas ocasiones para toda su vida. Y por ello ves a muchísimas personas que si hay algo que carece la mayor parte de las personas es de una autoestima elevada y la autoestima es el amor y el amor es la energía que cohesiona el universo, es la máxima energía que nosotros podemos tener y que puede ser destruida por el poder de la palabra. Estamos actualmente en un mundo muy hostil, en un mundo muy agresivo. Empezó no ahora, empezó de hace muchos años, empezó con la cultura occidental,
Empezó primero pues con llamar a todo mierda y mentadas de madre, y he sido un estudioso de la palabra por muchos años. Tengo 2 audiolibros de comunicación, tengo 2 audiolibros de programación neurolingüística, y puedo decirte que esto ha sido una degradación en la que poco a poco le fuimos abriendo la puerta a nuestros hogares, poco a poco le fuimos abriendo la puerta hasta que lo consideramos normal, y de la misma forma educamos a nuestros hijos. Las palabras no son ni buenas ni malas, tienen que ver directamente con la emoción, con el sentimiento, con la intención que tú les quieras dar. Así es que cuida mucho tus palabras, porque realmente eso tiene que ver mucho con la calidad que tú tengas en tu vida, la calidad de tu equipo de trabajo y la calidad sobre todo de tu familia y de los seres que amas. Por eso no tengo menos que referirme al doctor Miguel Ruiz, el autor de Los 4 Acuerdos, uno de los libros que se ven en el plan de 90 días, y que en Honra tus palabras comienza el doctor Miguel Ruiz diciendo: sé impecable con tus palabras. Y las personas como que pensarían que están leyendo el manual de Carreño, que es aquel manual frívolo que se tenía de cómo comportarte y cómo decir, o sea, toda apariencia, pero nada de esencia, cuando realmente lo que está diciendo este autor es que las palabras tienen un poder enorme y que necesitamos nosotros honrar nuestra palabra, porque las palabras es la forma en la que al final de cuentas nosotros nos comunicamos, y de la forma como te comunicas es la forma como te perciben, y lo más importante es la forma como te percibes tú. Por ello, ahí se repite lo que había dicho hace un momento, que las palabras tienen el poder de la vida y la muerte, y como todos los mentores nos gusta poner espejos. Así es que esta no es una clase intelectual, esta quiero que sea una experiencia de vida para ti, que te pongas un espejo y que analices cuáles son las palabras que tú utilizas regularmente. ¿Cuántas son de culpa? ¿Cuántas son de renegación? ¿Cuántas son de carencia? ¿Cuántas son de soberbia? ¿Cuántas son de lo de fuera y de lo más bajo que tenemos a veces? ¿Y cuántas son realmente de las que utilizas de dentro o deberías de utilizar de dentro de tu corazón? Esa es la diferencia entre un líder de papel y un líder que realmente tiene bases para tener esa influencia positiva sobre los demás. Y todo se logra con algo que es una de las virtudes cuando dice honra tus palabras, de un concepto clave que es la transparencia de corazón, la honradez, la verdad en lo que tú dices, para que con esa verdad que solamente puede darte tu corazón, seas capaz de que tus palabras tengan esa fuerza eléctrica que conecte lo que tú quieras conectar. Hasta ahí terminamos con la parte profunda, con el entorno del significado de las palabras. Ahora vamos a una parte ya más práctica. ¿Qué significa para ti la comunicación? ¿Para ti qué es la comunicación? Mira, muchas personas y la mayor parte de las personas pues piensan que como que debería ser como un extra, porque comunicar pues es como respirar, ¿no? O sea, sé respirar, pues me comunico porque sé hablar. Bueno, pues no, realmente el significado de la comunicación, si te vas al diccionario, pues es realmente pobre lo que te dice el diccionario. Pero si te vas a una parte más profunda de comunicación, comunión, que es la parte de la raíz, estarías hablando que es lo que hace la comunión contigo, la unión común contigo. Y en esa unión común contigo, tú tienes 2 alternativas. La parte de tener un diálogo interno y un diálogo externo. Es decir, cómo te diriges a ti mismo, cuáles son tus pensamientos internos. Ya hemos dicho muchas veces que la capacidad del ser humano aproximadamente es de 60,000 palabras que decimos todos los días. Y tú tienes todo el tiempo un diálogo interno. Ese diálogo interno te diría que es pues la capacidad mental que tú tienes, y como capacidad mental me referiría al nivel de conciencia que tú tienes y de cómo vas hablándote a ti mismo. Ese diálogo interno va a ser unión común contigo para que sea tu diálogo externo, y el diálogo externo va a ser igual a tu realidad. Por ello, cuando hablamos de congruencia, hablamos de que debe haber esta energía
que comienza con un pensamiento fuerte y dirigido. Estos son pensamientos. Cuando esos pensamientos los haces tuyos, se hacen creencias. Esta creencia profunda entonces comienza a estar profundamente dentro de ti y entonces ahora la sientes y cuando la sientes la hablas. La primera parte exterior de aquel proceso mental de tus ideas, de tus anhelos, de tus carencias, de tus necesidades, de lo que tú quieres al final de cuentas en esta vida, está dentro de ti. Y se va a materializar cuando tú comienzas a hablar y se termina de materializar cuando actúas. Así es que en ese diálogo interno y en ese diálogo externo está precisamente la clave para tener un crecimiento en liderazgo y en comunicación. Y cuando comenzamos un curso de comunicación, la primera pregunta es, hay dos tipos de comunicación simple y comunicación profesional, que es la comunicación persuasiva, y son técnicas que se aprenden. La mayor cantidad de personas usan la comunicación simple, no conocen la comunicación personal, la comunicación profesional o la comunicación persuasiva. Así es que vamos a dar algunos tips, algunas herramientas para que tú comiences a utilizar esa comunicación de profesionales. Primera parte, identificar cuáles son los errores que tienes en la comunicación. Y estaríamos hablando de tres grandes áreas: mental, verbal o vocal y visual. Déjame cambiar. Tradicionalmente en los cursos de comunicación te dicen vocal, verbal y visual, pero realmente la comunicación comienza con la parte mental. Y hay errores en muchas ocasiones en la parte mental, tan simple y tan sencillo como es la preparación. Nosotros cuando vamos a dar una comunicación, cuando vas a hacer una presentación de tu negocio o cuando vas a hacer tu presentación no sé, de cierre, por ejemplo, o de prospección, pues tú tienes que hacer un plan y tienes que prepararte, tienes que hacerte experto en tu negocio. Y si tú no te preparas y posteriormente comienzas a hablar, pues vas a estar improvisando mucho. Si no eres profesional, lo más probable, y siendo profesional de cualquier manera, pues no vas a poder tener éxito en tu cierre ni éxito en tu presentación por una y sencilla razón: no sabes. Así es que la primera parte es preparar el tema que tú vas a dar. Si estamos hablando de un plan de negocios, pues tienes que aprenderte el plan de negocios. Si estás hablando de cuál es el diferencial de valor, pues debes de saber cuál es el diferencial de valor. Si estamos hablando de cierre, pues debes de saber cuáles son los tipos de cierre. Si estamos hablando de preguntas, debes saber cuáles son los tipos de pregunta. Tienes que estar siempre estarte capacitando. Eso para muchas personas no es problema. El problema en la comunicación es cuando llega la parte verbal. Y cuando llega la parte verbal, pues empieza ahí el problema, porque ante la pregunta hipotética de ¿qué prefieres? ¿Comunicarte ante el público o que tuvieras un accidente o que se te rompiera una pierna? Muchas personas dicen, mira Manuel, la verdad es que yo a morirme no tengo miedo, pero sí tengo miedo a hablar frente al público. Y ahí es donde comienza uno de los miedos que, aunque hayas preparado, y no sé si tengas tú alguna anécdota o alguna historia, de que preparaste perfectamente tu presentación, preparaste perfectamente el tema que ibas a dar, y resulta que cuando lo vas a exponer o cuando lo vas a dar, te quedas con la mente en blanco. Bueno, pues decirte que hay técnicas precisamente para evitar que te suceda eso. Cuando pasamos esa etapa, ahora tenemos que ir a la parte verbal. Y en la parte verbal, pues tiene que ver directamente con la comunicación que sale de tu boquita, la comunicación vocal. Y posteriormente, si estás en una presentación, pues tiene que ver mucho la parte de tu cuerpo, que es el lenguaje no verbal, el lenguaje corporal o también el llamado lenguaje visual. Tiene que ver mucho la postura, el movimiento en forma integral, voz, variedad vocal, el vestido, el aspecto, la proxemia. Todos esos son elementos de comunicación que debemos conocer cuando estamos frente a una audiencia o frente a una persona. ¿Dónde colocas tus manos? ¿A dónde va tu vista? Aparentemente es sencillo y simple, pero muchos no lo saben. Tenemos
aquí, déjame, aquí nos quedamos. Ok. Vamos a, te voy a pasar esta gráfica donde dice qué tipo de persona eres. Y aquí donde dice qué tipo de persona eres, aquí hice esta gráfica que me gustó mucho para explicarte. Hay unos que son los que temen hablar. Hay muchas personas que les da pavor hablar, como ya te lo había dicho. A otros no les gusta hablar, así es que aunque sepan, no participan, ni participan presencialmente, ni participan en los Zooms, y no participan porque no les gusta. Hay otro tipo de personas que son los que les gusta hablar, pero que te guste hablar no quiere decir que sepas cómo hacerlo. Y finalmente, hay profesionales que saben cómo hablar, que saben cómo comunicarse, que saben cómo utilizar el vestido, el aspecto, la proxemia, la sonrisa, la comunicación visual, los emblemas, las velocidades que vamos a hablar en un momento más con la PNL. Y en este cuadro que te estoy presentando, pues identifica cuál es el que más se asemeja a ti. Si te da temor, si no te gusta, si te gusta pero no sabes, o si eres un profesional. Por ello nos va a ayudar mucho la programación neurolingüística. Así es que en este seminario usamos mucho la programación neurolingüística porque potencia las habilidades de la comunicación, porque te hace consciente de lo que estás transmitiendo en tu comunicación y también porque te hace consciente de la manera en la que has de comunicarte eficientemente con tu cliente o con tu prospecto. Aumenta tus habilidades de la persuasión en tu speech, de ventas, en tu presentación de ventas. Va a ayudar muchísimo la PNL. Hay muchas técnicas que se usan en programación neurolingüística, pero me voy a referir ahora, para que te lleves algo, me voy a referir a 3 que son fundamentales. Son realmente, yo le puse una que es la cuarta. Mis maestros dicen que son 3 y que tienen también toda la razón. ¿Qué quiero decir con ello? Se llama sistema de preferencias en la comunicación. Y en ese sistema de preferencias es la manera como a ti te gusta que se comuniquen contigo. Y te gusta que se comuniquen contigo porque tú así eres. La mayor cantidad de personas se les llama que son visuales, es decir, que el aprendizaje lo hacen mayormente a través de la vista. Por eso, ante la pregunta hipotética, si yo te dijera ¿qué prefieres, ser ciego o prefieres ser sordo? La mayor parte de las personas prefieren ser sordas antes de ser personas ciegas. ¿Por qué? Pues hay un componente biológico muy importante, que es porque hay 6 veces más de células en tu nervio óptico que en tu nervio auditivo. Y por ello es por lo que nosotros recibimos una mayor cantidad. Si tienes oportunidad de que tus ojitos todavía funcionan, tú tienes una gran oportunidad de aprender y de tener experiencias a través de tu vista. Por ello, cuando las personas son visuales, tiene que ver mucho con la forma en la que vas a estarles dando en un entrenamiento. Las personas que son visuales no les gusta que no haya imágenes, no les gusta que no haya una película, que haya algo para que ellos puedan aprender de esta manera visual. Así es que presentar diapositivas como la que estoy presentando, esa les encanta a los visuales, pero también les gusta mucho la parte del ritmo de la voz, y les gusta mucho que el ritmo de la voz sea una voz que sea con entusiasmo, con pasión, y que esa voz con pasión, con entusiasmo, con fuerza, se vaya transmitiendo y que la velocidad sea ligeramente más rápida que la velocidad que utilizas regularmente para hacer tus comunicaciones. Así es que ahora que estoy hablando a un nivel de velocidad más rápido, esto les va a encantar a las personas que son visuales. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Porque las personas que son visuales, como todo es en imágenes, las palabras son muy lentas y las imágenes mentales son muy rápidas. Llega una imagen tras otra imagen y otra imagen, otra imagen, otra imagen, y por lo tanto tienen que estar hablando rápido. ¿Conoces a personas que les gusta hablar rápido? Bueno, porque su sistema de preferencias, dentro de la forma como está estructurado su cerebro a través de las redes neuronales, pues hicieron que por ciertas experiencias y también por genética, sean personas que son visuales y que de esa manera aprenden, de esa manera se comunican, de esa manera se conectan. Las personas que son las opuestas
son personas que hablan muy lento. Y seguramente has escuchado personas que hablan muy lento. Y hablan muy lento porque son personas kinestésicas. Anota visual es rápida y anota kinestésica lenta. Las personas que son kinestésicas tienen que hablar a una velocidad lenta por la sencilla razón que primero tienen que sentir las palabras y después de sentir las palabras tienen que decirlas. Todas esas son habilidades de comunicación. Pero hay un intermedio. Ese intermedio es la persona que es auditiva. La persona que es auditiva es como si fuera estereofónica o cuadrafónica, que necesita estar todo en un perfecto balance. Así es que la persona que es auditiva les va a gustar que la velocidad sea moderada, que no sea ni rápida ni sea lenta. El punto es que cualquiera de estos tres cansa. En una presentación, y aquí va pues yo creo que un tip importante para todos mis compañeros que hacen presentaciones, y no lo digo yo, lo dice la programación neurolingüística, hagas los tres. Para las personas que son visuales, en un momento dado, aumenta la velocidad de tu voz. Aumenta la velocidad. Hay ejercicios que se hacen, que son trabalenguas, hay ejercicios muy sencillos que se hacen en radio. Te presentaba ahora una diapositiva de radio y tengo oportunidad de estar haciendo radio sin que evidentemente tenga una voz de locutor que tiene que ver, no tiene que ver nada con la comunicación. Tú puedes tener la voz que tengas, no importa, y sin embargo tú puedes ser un excelente comunicador, que quiere decir que el mensaje llega y conecta con la persona que está frente a ti o con la persona que a distancia te está viendo. Y para ello está esta primera técnica que comparto contigo de PNL, que como comercial te diría que está en uno de mis audiolibros. Ahí están los ejercicios de programación neurolingüística. Y en estos ejercicios, precisamente lo que hacemos es, nos vamos conformando para que, te voy a decir en qué momentos, para que cuando haya un momento de entusiasmo, haya un momento en el que tengas que elevar inclusive el nivel de voz, en ese momento elevas el nivel de voz y comienzas a hablar ligeramente más rápido para que se note el entusiasmo. ¡Vámonos a Dubái! Tenemos que irnos a Dubái ahora mismo porque es la parte más importante. La experiencia va a ser realmente extraordinaria y así te vas a seguir por ese orden. Cuando vayas a la parte profunda, por el contrario, bajas el nivel de voz, se hace grave la voz y entonces dices desde el corazón, lo que yo deseo para ti es que te vaya muy bien. Te deseo que tu familia esté en armonía, que la abundancia llegue a tu vida y que desde ahí, en amor, se den un abrazo. Que Dios los bendiga mucho. Ese es un ejemplo de cómo entonces ahora estás usando un diálogo que tiene que ver directamente con las emociones. Y la importancia de cuando estás haciendo esta parte de diálogo, que hagas pausas para que reafirmes la atención. Y como ello, algunas otras técnicas que se ven en este seminario de comunicación. ¿Dónde se ve eso? En programación neurolingüística. Tuve oportunidad en los 80s de tomar el máster de PNL hace muchos años. Yo era el director comercial de una asociación en México que se llamaban Los Optimistas. Únete a los optimistas. Y tuve oportunidad de primera mano que me dieran el máster. Pues esto viene de John Grinder, de Richard Bandler, de Virginia Satir, la mejor psicoterapeuta de todos los tiempos. Y tuve oportunidad de conocerla desde esos años. Así es que para mí es algo extraordinario este descubrimiento de un psicólogo y de un lingüista, aunque va mucho más allá de la parte verbal, sino tiene mucho que ver con la parte corporal, porque el cuerpo tiene que acompañar a la palabra y la palabra tiene que acompañar al cuerpo, y entre ambos pueden hacer una modificación directamente en tus redes neuronales para que tú inclusive cambies la forma en la que tú ves la vida, para que cambies y para que en lugar de producir cortisol, que es un veneno, de bloquear la parte la parte frontal de tu cerebro, empieces a hacer algo que es creativo, disruptivo. Y en la parte de los negocios tienes que ser creativo y disruptivo.
en la parte de la vida en general, en la parte de la comunicación con tu familia y con los seres que amas, tienes que ser creativo porque somos seres creativos por naturaleza. Pero cuando nosotros tenemos miedo, cuando nosotros somos ignorantes, simplemente no sabemos cómo hacerlo. Y a veces no nos dicen tan claramente qué es lo que necesitamos aprender, qué es lo que necesitamos practicar, qué es lo que necesitamos incorporar a nuestra vida para que realmente haya un diferencial entre un antes y un después. Y eso te lo dan estos cursos, estos seminarios, con quien tú quieras, tómalos. Pero yo te recomiendo mucho que tomes un curso, un seminario en forma, un máster en comunicación, un máster en programación neurolingüística y que lo comiences a aplicar todo el tiempo en tu vida. Y todo lo demás, cuando estés aprendiéndolo, te vas a dar cuenta que todo tiene sentido y que todo es mucho más profundo. Hay cosas que conectan y hay cosas que no conectan. Me gusta mucho esa imagen que tiene que ver con aquellas personas que les da mucho miedo de hablar en público. El miedo de hablar en público tiene que ver, evidentemente, con un crecimiento en tu conciencia. Tiene que ver, como lo dice el libro de los 4 acuerdos, con la parte de que sepas que eres luz, que eres amor, que eres irrepetible, que has venido aquí para algo sumamente importante y que independientemente qué rol estés jugando, en este caso el rol de negocios, que sepas que tú puedes transformarte y transformar a las personas en algo positivo, en algo bueno. Y tienes que, para ello, sentir ese amor. Por eso, la seguridad es básica para cuando tú estás dando una comunicación. Seguramente has visto muchos expositores que se nota que están muy nerviosos. A veces cuando hago algún ejercicio les digo a las personas, pasa al frente por favor y escogemos un tema y desarrolla este tema. Y las personas lo primero que dicen, ay, la verdad es que tengo mucho miedo de hablar en público. Y les digo, pues por una parte te felicito por tu honestidad, pero si quieres aprender comunicación persuasiva, nunca digas, estoy muy nervioso o me pone muy nervioso o muy nerviosa de hablar frente al público, porque al estarte diciendo me pone muy nervioso, me pone muy nerviosa, te vas a sentir más nervioso y te vas a sentir más nerviosa. Y la imagen que vas a dar con las personas es de 0 profesionalismo o 0 credibilidad. Es el equivalente a que tú vayas a un quirófano, te van a sacar la vesícula porque la tienes llena de bilis, llegas con el cirujano y está temblando y te dice, ay, ¿qué crees? Estoy muy nervioso porque es mi primera vez. ¿Qué haces? Pues te paras y te vas, ¿no? Así es que tienes que comenzar a desarrollar la seguridad y satisfacción en ti mismo. Y la seguridad y satisfacción en ti mismo es un proceso que se llama autoestima, amarse incondicionalmente, quererse como una parte sumamente valiosa de esa alma que está habitando un cuerpo, que está habitando una cara, que está habitando unas manos y unos brazos. Y tienes que quererte mucho, amarse, quererse, tienes que respetarte mucho, respetar mucho tus creencias, respetar mucho lo que significa algo valioso que sea para ti. No permitir que transgredan la parte mínima del respeto, porque si tú no te amas, no te quieres y no te respetas y no te valoras, entonces ¿cómo quieres que otros te amen, te quieren, te respeten y te valoren? ¿Cómo quieres? Y si estás hablando de un negocio, ¿cómo quieres que alguien te crea? Si tú no te valoras, ¿cómo alguien va a valorar tu negocio? No pueden valorar un negocio porque tú no te valoras y nadie puede dar lo que no posee. Así es que nuevamente la parte de los básicos, que es la autoestima, tiene que ver directamente en todas las áreas de tu vida y en esta parte que es la de la expresión de tu campo electromagnético, eléctrico, cuando estás hablando, magnético, porque atraes a las personas. Y eso no es posible hacerlo, no es posible hacerlo como monigote, no es posible hacerlo impostando la voz y entonces tener una voz grave porque te dijeron, porque no eres tú. Y si no eres tú, entonces tú no puedes conectar absolutamente a nadie, porque la mayor parte de las personas, el 95, el 99% de las personas de una audiencia no tienen ni la mínima idea de lo que es la comunicación en lenguaje verbal, no verbal, las bases de la programación neurolingüística, la neurociencia, pero sienten. Podrán ser ignorantes o podremos ser ignorantes en todas estas áreas especializadas, pero sentimos y percibimos. Y cuando sientes y percibes simplemente se cierra la puerta. Y cerrar la puerta no quiere decir que te la cierren literalmente, aunque podrían.
Cuando yo digo te cierran la puerta, es que te cierran la puerta de la atención. Y de por sí, las personas tienen déficit de atención. Y después nosotros, que no sabemos cómo poder conectar con ellas, pues entonces ten la seguridad que se ponen a viajar. A lo mejor están muy atentas porque son educadas. Y entonces a lo mejor te están viendo, pero están pensando en otra cosa, en su marido, en las cuentas, en qué sábado, el fin de semana, el partido de fútbol, las compras, las ventas, la granja, etcétera, etcétera. Pero no están tomando atención porque están viajando. Y una parte de esa responsabilidad la tenemos nosotros cuando estamos del otro lado de la pantalla. Ya si tú haces tu mejor esfuerzo, si estás haciendo las velocidades, si haces historias en tu comunicación, si estás presencialmente y tomas tu proxemia, si escoges palabras poderosas, si tienes ademanes que son poderosos y las personas viajan, ya no es responsabilidad tuya. Habrás llegado a quienes tengas que llegar, pero va a aumentar significativamente tu liderazgo. Y liderazgo quiere decir la capacidad que tú tienes de atraer a las personas, la credibilidad que tú tienes. Y la credibilidad se logra solamente cuando eres transparente. Por eso yo digo que la PNL y la comunicación es una ciencia arte, porque de tu corazón es como tú vas a conectar a los demás. Yo regularmente estoy siempre en contra de la oratoria, sobre todo de la oratoria tradicional, no por las técnicas, usan unas técnicas maravillosas, de impostación de la voz increíble, pero desde mi perspectiva, desde mi particular punto de vista, y evidentemente puedo estar equivocado, eso no conecta porque no soy yo. Y si no soy yo, entonces, ¿cómo pudiera conectar con otro ser humano? ¿Como una botarga? ¿Con una máscara? ¿Con un disfraz? ¿Con el ego? Creo que no. Así es que lo que conecta al final de cuentas eres tú. A veces las personas se acercan y me dicen, recomiéndame lo que sea, pero voy a dar mi primera presentación. Y les digo siempre lo mismo. Sé tú mismo, sé tú misma, habla desde el corazón. Vas a tener muchos errores, todos tenemos errores. No hay uno que no tenga errores. Tenemos muletillas, a veces no coordinamos bien las palabras, a veces nos hace falta más práctica, calentar la mandíbula, como ahora, por ejemplo, tuve mucho tiempo de estar sin hablar, y eso lo que hace es que no esté la parte de tu aparato fonador, no esté calentando. Hablar y comunicarse es como si fuéramos deportistas de alto rendimiento, como cuando vas a entrar al campo, y entonces tienes que estar preparándote para que estés caliente. Lo mismo sucede y hacemos algunos ejercicios. Un limón, medio limón, un limón, medio limón, un limón, medio limón, y muchas frases que nosotros vamos diciendo para calentar a, e, i, o, u, a, e, i, o, u, a, e, i, o, u. Y una cantidad de ejercicios que están en mi audiolibro, El Poder de la Palabra. Y esos ejercicios se hacen antes. Cuando tú llegas, tú ya tienes la mandíbula, ya la tienes caliente la mandíbula, tu aparato fonador ya está funcionando. Cuando no es así, comienzas frío. Y cuando comienzas frío es más fácil que se te trabe la lengua en una sílaba. Es algo relativamente normal y me estoy poniendo sumamente estricto en lo que es la comunicación. Pero así es, así debe ser. Por eso estás aquí. Porque se supone que en un plan de 90 días estamos dando la crema innata de lo mejor, la crema innata de lo que sabemos y de lo que podemos aportar para ti. Así es que esta parte de la seguridad, como lo has visto, tiene mucho que ver con el desarrollo interior. Una parte muy importante es la energía. Todo tiene que ver con la energía. Hay muchas personas que comunican cosas tremendamente importantes, pero les falta energía. Les falta entusiasmo, les falta emoción, les falta ánimo. Y la palabra ánimo tiene que ver con el alma, el ánima, el alma que se está expresando dentro de ti. Cuando estás inspirado es el espíritu que habla a través de tu boca. Cuando esa emoción se nota que tienes una emoción positiva. No puedes decir, somos un equipo ganador, vamos muy bien. Ahí vamos a tener, seguramente vamos a llegar a los 10 millones de usuarios. O sea, estoy exagerando, pero si te das cuenta,
es algo que se repite. Hace falta mucha emoción, hace falta energía, a veces hace falta ritmo, a veces hace falta la parte de las velocidades, velocidad rápida, velocidad media, velocidad lenta, subir el tono de voz, bajar el tono de voz, agudos, graves. Es una ciencia completa y hay que estar practicando, practicando, practicando y practicando. Pero eso es básicamente lo que conecta. No son principios, eso simplemente conecta o desconecta. ¿No tienes seguridad? Desconecta, ya de entrada. No tienes energía, desconecta. No tienes emoción, desconecta. No tienes entusiasmo, desconecta. No tienes pasión, desconecta. No tienes transparencia. Si no tienes transparencia, no necesariamente no conectas. Hay una estadística que es brutal y que todavía se mantiene desde hace más de 30, 35 años, que quiere decir lo que significa cada uno de los 3 puntos que te dije al principio en comunicación. Los 3 puntos importantes que te dije al principio de la presentación, te dije que uno era el mental, es decir, la preparación y el contenido. Otro es el verbal, la forma en la que usas tu voz. Y otro, el no verbal. ¿Cuánto crees que influye en la credibilidad de una persona? Y con eso termino, porque es la 1 de la tarde con 1 minuto y se nos van como agua estos temas. 1 de la tarde con 1 minuto. Voy a dejar de compartir para terminar aquí. Ya le dio la chiripioca, pero termino de decírtelo así. Ahí está. Tú te matas muchísimo en presentar un contenido. Estás las horas, los días, las semanas y lo vas a presentar. Cuando lo presentas, eso tiene un porcentaje de influencia. ¿Qué le pusieras? ¿El 80% a lo que tú preparas? ¿El 90%? ¿Qué porcentaje? Rápidamente, pon un número. ¿Qué tan importante es el contenido? ¿Qué tan importante es la voz? Y pon otro porcentaje. Y pon otro porcentaje, ¿qué tan importante es el cuerpo? ¿Ya lo tienes? ¿Qué tan importante es el contenido? Ponle un porcentaje. La mayor, menor o igual, 33%. ¿Qué tan importante es que lo digas con tu voz? No sé, 5%, 90%, 33%. ¿Qué tan importante es la comunicación visual? La comunicación visual, los ademanes, la proxemia, etcétera, etcétera. Lo que haces con tu cuerpo, ¿dejas de hacer con tu cuerpo? Bueno, van los resultados. Muchas personas dicen, pues lo mismo, 33, 33 y 33. Pues no, los datos siguen siendo los mismos después de 35 años, los acabo de corroborar. La credibilidad que tú das y la influencia que tienes en la comunicación es todo lo que digas de contenido tiene un impacto de un 7%. Lo que digas con tu voz, si eres un profesional en la voz, tiene un impacto de un 38%. Y lo que dices con tu cuerpo tiene un impacto de un 55%, lo cual, hablando de transparencia, yo pudiera ser un mentiroso de primera con técnica y tú me vas a creer, porque el contenido es lo de menos. O puedo estar diciendo babosada y media, estupidez y media, y tengo cierta habilidad en comunicación, me lo vas a creer, porque estoy usando técnicas de comunicación verbal y visual. ¿Se da cuenta? Pues esa es la importancia de la comunicación. Jóvenes y bellos, que Dios los bendiga. 1 de la tarde con 3 minutos. Y paso al maestro Elie Michel. Gracias, bendiciones. Muchas gracias, mi querido Sensei, por esta súper capacitación que, pues, ojalá la gente haya hecho sus anotaciones, que haya trabajado en aplicar estas sabias enseñanzas, porque, pues, desgraciadamente, a veces, pues, estamos dando lo mejor de nosotros y, pues, la gente como que, pues, nomás lo oye. Y yo le digo a la gente, no sé si quieres dejar de grabar, amigo.